Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial, a esta emisión número 507 de Política a la Mexicana de este miércoles 21 de noviembre. Y oigan ustedes, grandísimas, enormes, por no decir que descomunales, son las expectativas que ha despertado, que ha creado el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que este 1 de septiembre, ya dentro de 9 días, tomará posesión formal y oficialmente del importante cargo, el más alto al que puede aspirar un mexicano en nuestro país. Y es que si vemos su campaña y todo lo que ha venido sucediendo, pues todo lo va a resolver, o prácticamente todo. Y luego que cierta prensa también se han dado tirada al piso, dicen, como dicen los morenistas, que se tiró Juan Javier Gómez Casarín ahora que estuvo Yunes Linares en el Congreso del Estado, y todo está mal en México, todo está mal en Veracruz, nada sirve, nada de lo que se ha hecho es bueno. Estamos, es cierto, vivimos muchas crisis, pero no al grado que quieren presentar esa imagen de este México. México, creo en ti, porque es de los países más explotados impunemente en el mundo, y se dobla pero no se quiebra. Pero es el caso, decíamos, que esa cierta prensa, todo está mal, ya nada sirve en Veracruz ni en México. Es una corrupción, qué novedad. Si todos hemos sido parte de ella, no hay quien se salve, pero hay algunos creen que ya los santificó López Obrador, que ya los curó en salud y que ya pertenecen a una nueva clase de mexicanos. Ellos no son iguales que los demás, iguales como la morralla que se llevó López Obrador, que lo siguió, que les dio poder a todos. Pues hay otros que repican y quieren andar también en la procesión porque sienten que las pueden de todas, gracias a la bendición del mesiánico. Y ¿saben qué está sucediendo? Que lo están comprometiendo demasiado, igual que a nuestro futuro gobernador Cuitlavo García Jiménez. Todo va a cambiar. A partir del 1 de diciembre, a partir del primer minuto de diciembre que decíamos ayer, que va a empezar a escribir su propia historia Cuitlavo García Jiménez en Veracruz y Andrés Manuel López Obrador en México, todo va a ser distinto. Ojalá, ojalá así fuera, pero tenemos que ser conscientes, razonables y entender que no puede ser tan simple y que están comprometiendo demasiado a López Obrador en México y a Cuitlavo García en Veracruz con cuanto incienso y tantos atributos y poderes para resolver problemas y entuertos que les han estado abonando. Cuidado, deben tener López Obrador, sobre todo, que está desbordado de la emoción. Es un proyecto que acarició durante muchos años, casi durante 3 lustros, y finalmente lo logró, y el hombre anda loco de contento como el jibarito con su cargamento que iba rumbo a la ciudad, y López Obrador va rumbo a la silla presidencial para ya fungir como el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Pero cuidado también debemos tener nosotros en no caer en ese camadero de incienso que le traen esa cierta prensa que decíamos, tanto impresa, electrónica, digital, que lo ven como el Salvador de México. Y no creo que haya nacido todavía el hombre o la mujer que va a sacar a México de ese atolladero en que se encuentra, y que no es cosa tan simple, tan fácil. No es así como la quieren ver, simplemente por el triunfalismo que todavía los embarga, y no han tenido tiempo para establecerse en el orden que corresponde, porque
hay situaciones en que, por ejemplo, vemos las iniciativas que han estado presentando la mayoría morenista en el Congreso de la Unión, están hechas sobre las rodillas, no están pensadas ni consensuadas con los sectores a los que va a impactar directamente. Ya hemos mencionado mucho y todos estamos al tanto de lo que sucede, pero como ellos lo están haciendo, está bien, pero esto le ha revirado con problemas en la Bolsa Mexicana de Valores, en la paridad del peso con el dólar y otras cuestiones que, lejos de fortalecer a López Obrador, lo están debilitando ante los mercados nacionales e internacionales en esta política financiera globalizada, que no hay ningún país que pueda encerrarse y vivir enclaustrado, ignorando las políticas que se marcan a nivel mundial y que regulan el hacer y el quehacer de todo el mundo. Ojalá tenga todavía tiempo Andrés Manuel López Obrador y Cuitlava García Jiménez para hacer una reflexión, un examen de conciencia y sobre todo de las responsabilidades verdaderas, reales, que van a tener en sus manos y que tanto han ofrecido y tanto los han empujado esos voceros oficiosos que de veras podrían llevarlos a un callejón sin salida, que sea por Veracruz y que sea por México, pero pongamos los pies sobre la tierra y no caigamos en la trampa del canto de las sirenas mediáticas, que todo con el afán de dañar a los que están y a los que se van, a los que fueron, ahora todo para ellos será diferente, distinto, quizá porque les va a ir bien a ellos en lo particular, pero no en lo general al pueblo de México. Que sea, insistimos, repetimos una vez más, como siempre lo hacemos, por el bien de Veracruz y de México, y hay que renovarle la confianza a López Obrador y a Cuitlava García Jiménez. ¿Y cuál es el futuro político del devaluado político Amado Cruz Malpica? Pues ustedes saben cómo lo religió López Obrador para repetir el único diputado de Morena local que fue a la reelección. Y fueron muy pocos los que tuvo en la 64 legislatura veracruzana. Y ganó López Obrador, ganó él, por supuesto. Entonces creyó erróneamente Amado Cruz Malpica que ya había crecido políticamente a grado tal que creyó que iba a ser el coordinador de la mayoría morenista en el Congreso de Veracruz y de pilón la presidencia de la Junta de Coordinación Política, la Jucopo, pero perdió de vista que el gobernador electo también tenía que dar su opinión. Él le apostó posiblemente todo a Rocío Nale o Manuel Huerta, no se sabe qué le pasó a Amado Cruz Malpica, pero se desfasó y finalmente perdió la coordinación y la presidencia de la Jucopo. Y le dieron una comisión nada más, no otra, para presidir una comisión, la de la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos, únicamente, donde el juego político que va a tener en el Congreso se reduce a cero. No va a tener influencia ni peso específico como el que tuvo en la anterior 64 como coordinador de la mini bancada de Morena. ¿Y qué va a pasar después con Amado Cruz Malpica? Bueno, pues si le echa ganas a la Zona Económica Especial y no empieza a andar como anduvo creyéndose ya el gran señor de la política morenista y veracruzana, pues podría en el 2021 ser impuesto como candidato a la presidencia municipal de Coatzacoalcos. Pero mientras tanto, ya también empezó a hacer futurismo, pero ya más prudente con la dirigencia estatal de Morena,
que va a dejar Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que será el superdelegado y vicegobernador veracruzano, ya con más prudencia, porque dice, bueno, yo no sé, yo no puedo aspirar porque no sé si Morena ya me tiene considerado. Fue honesto, lo que no hizo en el otro caso. Y por eso, duro y a la cabeza, le dieron al rebelde Amado Cruz Malpica, que decíamos, ahora depende de cómo vea también el gobernador electo, ya entonces gobernador en funciones, Cuitlavo García Jiménez, quién le conviene para dirigir a Morena en Veracruz y no a alguien que como Amado Cruz Malpica se vaya de boca y se la rompa por querer ser lo que en el papel y en el organigrama de Morena no es todavía. Un líder al que hay que reconocerle. ¿Qué le reconocieron? Absolutamente nada, y por eso no alcanzó ni la coordinación de los diputados de Morena, que son mayoría en la 65 legislatura, y tampoco la presidencia de la Jucopo. ¿Y qué creen? Pues que Gonzalo Morgado Huesca, el capitán Chanclas, renunció al PRI. Después de 45 años, dice, de militancia, y que pues lo pensó muy bien y se va porque junto con otros políticos, otras personalidades políticas, van a fundar un nuevo partido. Gonzalo Morgado Huesca, su renuncia no impresionó a nadie, ni fu ni fa. Es un político por accidente, un porro de origen, que precisamente como porro, cuando gobernaba Rafael Murillo Vidal y el subsecretario de gobierno, poderoso él, Manuel Carbondel de la Hoz, quiso ser gobernador, sucesor de don Rafael Murillo Vidal, pues el presidente nacional del PRI, el ilustre veracruzano, don Jesús Reyes Heroles, dijo, lo que diga mi dedito, porque yo como veracruzano no he votado por él. Y el candidato del PRI a gobernador fue don Rafael Hernández Ochoa. Y vino Reyes Heroles al estadio Jalapeño Heriberto Jara Corona a tomarle la protesta a Rafael Hernández Ochoa, y ahí los porros que manipulaban en la UB, Roberto Bravo Garzón, rector, y el poderoso secretario de gobierno, Manuel Carbondel de la Hoz, le lanzaron una lluvia de tomates a don Jesús, sacrílegos, y entre ellos el más aplicado estaba Juan Herrera Marín, que desde ahí le pusieron el mote de Juancho Tomates. Y entonces don Jesús, un político de altura, no le propuso a don Rafael Hernández Ochoa que los condenara o que los olvidara, no, que los sumara a su gobierno. Y sí, a Gonzalo Morgado Huesca lo hizo presidente del partido, como presume ahí en su carta de renuncia. Fue presidente no por sus méritos, sino porque ahí lo puso y lo impuso el gobernador Rafael Hernández Ochoa. A Juancho Tomate, Juan Herrera Marín, fue también secretario de Seguridad Pública, pero ya con Patricio Chirinos Calero, con Miguel Ángel Linares, que andaba también en esos grupos porriles. Juancho Tomates fue también alcalde de Córdoba, donde desplazó, imagínense ustedes, a Dante Delgado Ranauro entonces. Y en el caso de Yunes Linares, lo que más logró en ese gobierno de don Rafael, pues fue mucho. Fue diputado local, pero antes lo hizo primeramente director de Patrimonio del Estado. Gonzalo Morgado Huesca, un diputado y un dirigente del PRI y un político gris toda la vida, tan gris que después ya sin que le quitaron la ubre del poder y terminó con Dante Delgado Ranauro en aquel interinato de 4 años, 88-92, que le heredó en mala hora don Fernando Gutiérrez Barrios, que se fue con Salinas como secretario de Gobernación,
y Dante Delgado traía a Gonzalo Morgado Huesca como cargador de su maletín, de sus portafolios, de su maleta, y además decía Gonzalo Morgado Huesca que como encargado de la seguridad personal del gobernador Dante Delgado, y de ahí le vino el mote del capitán Chanclas, porque nadie creía que tuviese también habilidades, conocimientos y preparación para ser un protector seguro del cuidado del gobernador entonces. Morgado Huesca Gonzalo se va del PRI. Nadie lamentó, nadie, pero como siempre, como dicen, pues Dios los crea y ellos se juntan, y pues seguramente otros de su misma rodada van a intentar formar ya no una organización política, no, dicen que un partido político. Bueno, pues a ver quiénes lo siguen, que no faltarán por supuesto, pero en estos tiempos en que solamente hay un partido en Veracruz y un partido en México en el que todos quieren estar, como es Morena, pues dudamos que con los antecedentes que tiene Morgado Huesca y quienes lo sigan, simple y sencillamente va a ser un proyecto político partidista que va a nacer muerto. Y pues también tenemos que por acá el alcalde de Coatzacoalcos, y ayer les platicamos que Víctor Manuel Carranza Rosaldo anunció a través del regidor primero Benito Soriano Aguilera, presidente de la Comisión de Hacienda Municipal, que van a recortar 200 empleados de confianza el próximo mes de enero 2019, y con estos van a ser 700 los que empleados de confianza despedidos después de que en septiembre hicieron un recorte de 500 dentro de la reingeniería esa que ha venido aplicando Víctor Manuel Carranza, y porque pues las cuentas no les han cuadrado. En un excelente trabajo que hizo nuestro compañero Armando Ramos, ahí precisamente da cuenta de cómo se fueron sobregirando en las cuentas públicas, es decir, en el pago de nómina. Llegaron a tener una nómina muy obesa, y según Benito Soriano, para este momento tenían de los 1.200 millones de pesos del presupuesto, se han gastado casi 975 millones. Ya tienen un poco margen para cubrir lo que resta de noviembre, diciembre, aguinaldos y demás obligaciones que deben pagar. Y por el otro, bueno, también dice Benito Soriano, esto se lo declaró al joven compañero también, buen reportero como Armando, Enrique Burgos, le dijo que otros ajustes que van a hacer en la nómina, en el presupuesto, es degradar, si así se puede decir, a los directores de área y de departamentos. Ahora ya no van a ser directores, sino van a ser jefes o coordinadores, por supuesto, con un salario menor. Así está la situación en el honorable ayuntamiento de Coatzacoalcos, que a estas alturas siguen dando palos de ciego en cuanto al proyecto del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, que no se ha visto que aterrice con esa raíz de la esperanza y el otro mote de un gobierno municipal colaborativo. No le han agarrado el modo, el hilo, la ruta, el camino a la administración pública municipal, y de ahí todos estos vaivenes y zigzagueos que se traen en la administración pública municipal, que no es cualquier cosa, no es la improvisación la que en un momento dado puede sacarlos adelante, y por eso dicen que cuando uno no sabe algo, pues hay que preguntarlo
para no regarla. Y pues también tenemos, por otro lado, que el Buen Fin, según las autoridades federales, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, pues fue un éxito. Dicen que se incrementaron las ventas en un 8% respecto al 2017 y esto equivale a muchos millones, a miles de millones de pesos. Pero como siempre, ya vamos a esperar a Eduardo Campos Gómez, el presidente de la Canaco Coatzacoalcos y de la región, que va a salir a decir, hasta ahorita no, cosa rara, no ha dicho nada, va a salir a decir que el año pasado fue mejor, como siempre dice, y que este le fue muy mal. No entendemos, si están viendo los tiempos que son difíciles, y está diciendo quien debe decirlo, que estuvo muy bien, es para que ellos hubiesen salido a darle las gracias al consumidor, que entró, y que ciertamente, como el mismo Eduardo Campos Gómez lo dijo desde un principio, que el año pasado participaron 170 negociaciones, y para unos días antes apenas llevaban 70, y que habría subido a 110, 120, iba ya en los últimos días del inicio del Buen Fin, que fue del 16 al 19, y bueno, pues qué bueno, extraordinario, pues, que haya sido ciertamente un buen fin para el comercio organizado y el comercio ambulante, que no, el comercio informal, vamos a llamarle, como se le llama rimbombantemente en las lides, en las redes del gobierno federal. Pero qué bueno, decíamos, pero que pues por lo menos que le dediquen un día a los canacos, al clientes, a sus clientes, a los compradores, a los usuarios de sus servicios, para que en reconocimiento a que sí hubo respuesta, aunque por supuesto no faltaron los vivales que quisieron darles gatos por liebres, y en algunos casos o en todos intervino la Profeco para defender los derechos del consumidor y ponerle un hasta aquí a los malos comerciantes, a los malos empresarios, para que corrigieran o en su caso se atuvieran a las consecuencias de las infracciones que les serían aplicadas. Bien, pues el Buen Fin tuvo un buen fin y ojalá así siga para bien de todos los comerciantes y negociadores en general. Y por otro lado, Andrés Manuel López Obrador, que no le gusta la crítica, decíamos, tiene la piel muy sensible, después de que ganó más de 30 millones de votos, dice que él tiene la razón en todo, que esto le da autoridad para imponer y hacer y deshacer. Bueno, pues en una entrevista con Carmen Aristegui, pues hizo lo que quiso ser el pabilo de los periodistas fifí, de los medios fifí, de los que precisamente lo critican y que son conservadores, que presumen de liberales, pero que son conservadores. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo no le gusta esa prensa? Y vamos a referirnos en particular y en especial a la televisión, como él mismo nombró a su consejo empresarial de asesores a gente de Televisa y a gente de Azteca TV. ¿Cómo entonces se contradicen? Son contradicciones, no nos digan ustedes. Si va con Carmen Aristegui les pega a todos, porque apenas les comentábamos ayer que TV Azteca y Javier Alatorre le hicieron una amplia entrevista a modo, algunos apretoncitos, pero sin llevarlo al extremo del enojo, porque se hubiera parado, pero en tercer grado con Televisa, pues sí tuvo algunas diferencias ahí con Leo Zuckerman, a quien llamó conservador y que yo no soy conservador, y Carlos Rodet también, que lo apretó en la cuestión de las consultas y dijo López Obrador, yo nunca he cometido fraude, además que la primera consulta fue
un fraude, le dijo Carlos Red, y es una verdad que a todos nos consta y que todo el mundo ha criticado, que por eso nadie cree en esta que sigue, porque sale Rocío Nale a decir que en el caso de la refinería, que es muy necesaria construirla, pero que va a estar condicionada a lo que diga la consulta del fin de semana. Ya ni la burla perdonan. ¿Quién en su sano juicio podría decir que no queremos la refinería? Pues ellos dicen que esa es la solución, aunque otros, los que saben de eso, dicen que no tiene caso hacer otra refinería, porque ¿qué tiempo va a tardar en construirse? Va a empezar a producir gasolina, y mientras tanto otras energías limpias sobre todo siguen surgiendo, siguen creciendo, y para entonces pues será una inversión muy difícil de rescatar. Así está en el caso de Andrés Manuel López Obrador, y una más, el Congreso de la Unión, que decíamos, está produciendo iniciativas y reformas de ley a pasto, a destajo. Y fíjense con qué criterio. Un ejemplo, dentro de todas las que nos hemos enterado que han votado y que han generado desconcierto, descontrol en los mercados, como las ya mencionadas. Fíjense, por ejemplo, en el caso de Paco Ignacio Taibo II, un escritor español radicado en México, que es un tipo que sigue con aires de conquistador y se la ha jugado con López Obrador, pero es un tipo agresivo, que incluso a Alfonso Romo, al que va a ser uno de los empresarios muy cercanos a López Obrador y que va a ser jefe de la oficina del presidente, pues le reviró con todo, con insultos, cuando Alfonso Romo se atrevió a decir, no por su pistola, sino porque ya se lo había dicho seguramente a López Obrador, que la reforma energética iba a seguir, que se iban a revisar algunos contratos, pero que no se iba a echar abajo. Enseguida le brincó Paco Ignacio Taibo II, que, bueno, con insultos, e increíble, pero cierto, también le reclamó a López Obrador, y López Obrador salió a decir que se iba para atrás la reforma energética. Bueno, pues la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe que un extranjero sea el director del Fondo de Cultura Económica, que es el cargo que ya le ofreció Andrés Manuel López Obrador a Paco Ignacio Taibo. Y Paco Ignacio Taibo dijo al enterarse de esta situación, de este impedimento legal constitucional, dijo, bueno, mientras puedo despachar, puedo actuar como encargado del despacho, mientras el Congreso, pues, hace la reforma correspondiente y ya tomo posesión oficialmente. Ya sabía que se podía hacer y ya lo está haciendo el Congreso. Hoy ya casi tenían cocinado ese otro entuerto para modificar la Constitución con dedicatoria especial para el español este agresivo Paco Ignacio Taibo II. Y ese es el problema de López Obrador, que está haciendo cosas contrarias a lo que prometió en campaña y lo que sigue presumiendo. ¿No es ese un fraude? ¿No es un fraude y un insulto a la inteligencia del mexicano? Por muy buen escritor que sea Paco Ignacio Taibo II, ¿qué no tenemos en México? Gente con una cultura extraordinaria, escritores y demás. Como antecedente le decimos, ya van 3 de los consejeros del Fondo de Cultura Económica que ya renunciaron, entre ellos José Boldermer, aquel joven brillante, el catedrático de la UNAM, escritor, periodista, que fue presidente del Instituto Federal Electoral, el IFE todavía, en aquella histórica derrota del PRI en el 2000, que ganó la elección el PAN con Vicente Fox Quesada, y que el presidente de la República, priista en turno, Ernesto Zedillo Ponce de León, reconoció de inmediato. José Boldenberg y otros 2 ya renunciaron para no estar, precisamente no tolerar la soberbia y los insultos de Paco Ignacio Taibo II. Esos son los grandes aliados del presidente de la República 2018
2024 que va por la cuarta transformación. Y el Tribunal Supremo de Venezuela pidió al gobierno de México, las autoridades correspondientes, la aprehensión, la detención de Nicolás Maduro cuando venga a México a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué? Porque tiene un juicio allá y ya sentenciado a 18 años de prisión por haber otorgado 13 contratos a Odebrecht, la famosa empresa brasileña que ha sembrado corrupción por todo el mundo y que le otorgó contratos, 13 contratos para otras tantas obras con valor de 2 billones, no millones, billones de dólares, y no las ejecutó. ¿Qué va a decir López Obrador? Bueno, ahí tiene una buena oportunidad para, ahorita sería la PGR de Enrique Peña Nieto la que aplicaría esa detención, igual que el Interpol, pero es una buena oportunidad para iniciar su cruzada contra la corrupción y la impunidad, porque el buen juez por su casa empieza, y qué mejor que México se erija en un paladín de la justicia al detener a ese dictador que está matando a su pueblo por falta de alimentos y de medicamentos. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. A ver, ¿qué pasa? Hasta ahorita no ha habido ninguna opinión, no estamos ahorita al tanto en este momento, el tiempo que paramos aquí para el comentario, que se haya dicho algo de parte de la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador, de él o de su futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Por hoy es todo, hasta aquí llegamos con la emisión número 507 de Política a la Mexicana de este miércoles 21 de noviembre, y Dios mediante, mañana jueves por aquí estaremos, pero si hay algo antes de interés, por supuesto que volveremos para compartirlo con ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.